Yo estaba el jueves pasado. Hicimos un bloque con Antonio. Muy gentilmente. Oye, la acústica es mala. ¿Verdad? Sí, pero es lo que hay. ¿Ah? Es lo que hay. Sí. El problema está en que yo además soy disfónico. Pero hay un micrófono. Ahí, a ver. Estamos solucionados. No funciona. Está apagado a lo mejor. Está apagado. Ahí sí. Bueno, lo de disfónico está resuelto. Sí. ¿Ya? Que es solo una mala acústica que no está grave. Bien. Bueno, ahí me hicieron dos preguntas. Y que viniera a conversar con ustedes de esas dos preguntas y que además estuviese dispuesto a recibir todo tipo de preguntas, dudas, reclamos sobre la situación de salud, porque José Luis sabe que yo estuve metido en el estatuto, en el per cápita, en el auge, y soy culpable, o responsable, yo estoy culpable de lo bueno y de lo malo. Así que les voy a hablar primero un rato del tema de las metas sanitarias y la búsqueda de excelencia, y de ahí interrúmpanme todo lo que quieran. En algún minuto, cuando se nos toma alargando, yo voy a poner un poquito acelerador, porque estos temas me gustan tanto que puedo estar hablando un día sin hablar, y la idea es que también hablen ustedes, y podamos compartir. Eso, vamos a hablar primero del tema de la salud pública y los éxitos de Chile, ¿ya? Porque nosotros somos herederos de una tradición súper exitosa. Esa es la verdad, somos parte incluso, que hemos trabajado los últimos 20 años, de una salud pública bastante exitosa. Vamos a ver en qué. Después hay dos instrumentos súper claves que se implantaron en la década de los 90. Uno fue el per cápita y otro el estatuto de atención primaria. Que lo hicimos voy a ser bien franco, con muchas dudas. Pero mirado 15 años después, 20 años después, 17 años después, tan malo no fueron, comparado con como han evolucionado otros países que no tienen estos instrumentos. Y además propusimos un modelo de atención, que es el modelo de salud familiar, que después se llama modelo integral con enfoque de salud familiar y comunitario y intercultural. O sea, ya lo pusimos, fue evolucionando con el tiempo, nos fuimos poniendo creativos, pero vamos a hablar un poquito de eso. Y de ahí vamos a entrar a las metas sanitarias nacionales, muy breve. Yo no estuve en el diseño del último documento, que espero que conozcan, que es de la meta 2010-2020, que salió el año pasado. Y según eso vamos a ver dónde están las metas que nos agobian en el día a día, que son distintas. Estas de la ley 1813, la de IAPS, y qué tiene que ver todo eso con el modelo. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces vamos al tema de las metas. A Chile le ha ido bien en los grandes números de salud. ¿Ya? O sea, esto es materia de orgullo. Cualquier persona que diga que yo soy del equipo de la salud pública chilena y trabajo en un consultorio, trabajo en un hospital y se va a cualquier país, dígame que quieran, y lo van a mirar con mucho respeto. Por poco que sea. Si hay alguien que saluda, dice, no, Chile, y cuéntame, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron aquello? Cuando mandamos a ustedes alguna traído a la pasantía del extranjero, levanten la mano, 1, 2, 3, 4. No sé si a ustedes les pasó, pero a muchos les pasa que descubren que no son ni tan mejores que nosotros. Que uno aprende mucho, pero también enseña súper poco. ¿Es así o no es así? ¿A dónde fueron ustedes? ¿España? Inglaterra, ¿ya? Y España también. Siento que los españoles la llevan. Todos los libros lo dicen, y cuando uno está ahí, nosotros no lo hacemos ni tan pro, ¿verdad? Somos bastante buenos. ¿En qué? En las dos cifras que están ahí. La de arriba es mortalidad infantil y la de abajo es mortalidad materna. En mortalidad materna somos campeones en América, solo superados por los canadienses. Y la verdad que es un tremendo logro. Cuando digo solo superados por los canadienses, es que estamos igual que los gringos, que son infinitamente más desarrollados que nosotros y gastan 20 o 40 veces más en salud a estas alturas. Y en mortalidad infantil somos bastante buenos. Ahí nos supera un país que es más pobre que nosotros, que es Cuba. Pero hay que decir también que ellos tienen una política donde muchos niños que son mal formados mueren antes de nacer. Por lo tanto, no hay
entra en la estadística de mortalidad. ¿De acuerdo? O sea, hay aborto. Ahí no hay aborto, ese niño se muere a los 10 días, a los 10 días, a los 20 días. Entonces habría que limpiar esa cifra, y como no vamos a entrar en esa discusión porque es una discusión complicada, ¿no? Mejor somos segundos. ¿Ya? Somos segundos. También tenemos otras cosas, como el incremento del acceso al agua potable. En Chile prácticamente todas las comunidades de un tamaño medible tienen agua potable, casi todas. Las que no tenían agua potable la están teniendo en los últimos años. En zonas incluso zonas rurales han incrementado mucho la cobertura de agua potable rural con distintos mecanismos cooperativos y de los otros para tener agua potable rural. Y incluso en las comunidades más aisladas se han inventado mecanismos de exploración del agua para tener acceso a agua potable en la llave, es decir, llegan de distintas maneras apropiados a un estanque que está arriba de la casita o lo que sea, y de ahí sale por llave y no tiene que estar con un baño, de distintas maneras que es muy frecuente en América Latina todavía hoy en día. Hoy día uno va a lugares como Cali o Buenaventura y hay poblaciones enteras sin agua potable. Después de gastarse 3 veces proyectos de PIB para tener agua potable. O sea, la corrupción es descuadrada, porque no hay otra explicación. ¿Ya? Y incluso tenemos niveles de cobertura relativamente altos en preescolar, que es lo más mal que está. En educación preescolar es nuestro mayor vacío de cobertura, y sin embargo, cuando uno compara con otros países, estamos relativamente, de nuestro nivel de desarrollo, ¿no es cierto? Estamos relativamente bien, ahí sí que nos ganan los desarrollados. Cuando comparamos con la OECD, somos los penúltimos. Estamos como los últimos de la primera división. Somos los primeros cuando comparamos con América Latina. ¿Okay? Claro que hay una enorme inequidad. Ese es el gráfico de abajo. Los quintiles azul y verde son los 2 primeros quintiles que tienen nivel de cobertura preescolar relativamente alto, y los otros tienen más bajo. La siguiente. Las inequidades sociales han sido extraordinariamente persistentes. Probablemente no sea el mejor gráfico para reflejarlo, pero de alguna manera la percepción del fuerza de trabajo, el promedio de año de escolaridad, pero sobre todo el Gini, el acceso a renta, los niveles de renta en el país, se mantienen 1 a 14 los quintiles, incluso 1 a 20, y el Gini sigue en 50 y tanto, es decir, el nivel de inequidad en Chile sigue bastante mal, ¿ya? Y mejorías marginales se empiezan a lograr a partir del 2006, pero todavía marginales. Pese a eso, los indicadores de salud siguen mejorando. La única explicación de eso es el sistema de salud, ¿de acuerdo? Porque uno dice, no, que los países se desarrollan, y a medida que se desarrollan mejoran los indicadores. En el caso de Chile no es así. En el caso de Chile se debe a la implementación del sistema, y en particular de algo que está súper invisibilizado, que es la atención primaria. Si uno sacara la atención primaria del efecto, probablemente los resultados serían muy parecidos a los que tiene Argentina u otros, que créanme son bastante malos. La siguiente. Ahí tenemos la expectativa de vida de Chile, que es este. No tengo puntito rojo, tengo puntito rojo, ¿no? Este es Chile, la expectativa de vida es 78. ¿Ustedes ven quién quiere ser millonario? ¿Lo han visto alguna vez? Ya. Un día había 400 millones sobre la mesa y le preguntaron a la pareja: ¿cuál es la población más longeva de América? ¿Brasil, Argentina o Chile? ¿Y qué hizo la pareja que estaba ahí? Puso la mitad en Brasil, 200 millones, y la mitad en Argentina. Y perdió todo. Porque los más longevos son los chilenos, los que más vivimos. Que vivamos bien y ya otro cuento. Que vivamos felices es más complicado. Pero de que vivimos más, no hay duda. Y las mujeres chilenas en particular, ni a palos. Impresionante. ¿Cuántos van en 80 y tantos años? Ya la expectativa de vida. Y si llegan sanas a los 60, para rato. ¿Ya? Para rato, la verdad. Entonces la expectativa de vida de Chile es buenísima. Muy superior a cualquier otro grupo de países geográficamente, la siguiente, o por nivel de desarrollo. Y nosotros estamos superados solo por unos pocos países de alto nivel de ingreso. Japón nos gana, ¿ya? Los países nórdicos nos ganan. Estados Unidos tiene la misma expectativa de vida que nosotros, incluso menos en el último año, ya. Parece que los pasamos.
No tanto de historia todavía porque eran los indicadores del 2011. Pero aparentemente entre el 2006 y el 2011 Chile pasó en expectativa de vida de Estados Unidos. Lo que significa que si te preguntaran, ¿tiene una expectativa de vida sí o no? Sí. Por cierto, todo esto es en el agregado. Lo que pasa es que tiene lugares terribles como el Bronx o el suburbio de Detroit, ya que realmente el expectativa de vida en la mitad, lejos. ¿Ya? Bien, lo mismo en la mortalidad infantil. Chile allí está en 8 en ese minuto, África está en 94. Haití sigue también con cifras altísimas, el único país de América Latina que tiene las mismas cifras que tenía hace 40 años. Y así, cada una de las regiones del mundo, cuando uno las mira, están todas peor que Chile. La siguiente. Y entonces allí nos dijeron, bueno, pero lo que pasa es que Chile tiene una política materno-infantil desde los años 50, que lo ha hecho muy bien, crearon todos los hospitales comunitarios que hacían los partos cercanos, la casa de la madre rural, la política de planificación familiar de los 60, ¿se acuerdan? Todas esas cosas que uno ha escuchado que se hicieron, y por tanto lo que pasa es que Chile tiene un envión que viene de la época del SNS. Sí, es cierto, mucho de eso hay, estamos parados sobre hombros de gente que lo hizo muy bien, pero el SIDA no existía en los 60. No existía en los 60, el SIDA apareció en los 80, ¿de acuerdo? Los primeros casos de hombres homosexuales que tenían una enfermedad rara aparecieron en los 70. Y era un síndrome extraño, que se moría la gente y empezó a aparecer en los diarios, nadie sabía lo que era, un pánico poblacional enorme. Bueno, era así, ¿ya? Se empezó a parar el virus, el mecanismo de transmisión, ahora todos lo sabemos. Y los países del mismo nivel de ingresos de Chile, medio alto, tienen mortalidades de 70, esto hace 4 años atrás, y Chile tenía 2,4. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Tú crees que sea eso? Tú me dices que sí. Ten miedo, o sea, que somos todos más temerosos, más cautos, porque más cartuchos no somos. Más cartuchos no somos, se lo puedo asegurar. Entonces, claro, puede que estemos usando más condón, sí, pero sobre todo no nos morimos porque tenemos más antirretroviral, desde el principio. Desde el principio el acceso al antirretroviral fue súper alto, ya comparado con otros, todo es relativo, ya comparado con otros. Y la verdad que es bien dudoso, porque cuando uno le pregunta a la población si ya se tiene vía sexo seguro, no es mucho más alto que el de otros países. ¿Y la criterapia? ¿El acceso a la criterapia? Pero el acceso a la criterapia sí, el acceso a la criterapia fue el primer tema que partimos pronto, nosotros después lo tuvimos en el auge, en garantía, y pese a todas las dificultades de que a veces tiene un VIH y no se entera la persona, todas esas cosas que salen en la prensa, que se le caen ministros y todo eso, comparado con los países, en realidad no es tan grande. Ahora bien, gracias a Dios, con las acceso antirretrovirales que ha habido con la iniciativa de la ONU-SIDA y otras iniciativas de ese tipo, la mortalidad está bajando enormemente en el mundo en este minuto. Incluso ya estamos hablando de la VIH-SIDA por enfermedad crónica. Ese es el paradigma que hoy tiene. Incluso en un exceso de optimismo, las autoridades llegaron a plantear que en 2020 no iba a haber mortalidad por SIDA. Yo creo que es un poquito demagógico, too much, ¿verdad? Pero de que SIDA es una enfermedad que va a estar bajo control, va a estar bajo control. ¿Cuál es el problema? Que probablemente van a aparecer virus resistentes, o sea, va a pasar lo que ha pasado con la tuberculosis, que llegó a un nivel bastante bajo y después hay que estar atentos a que no rebrote, porque están ahí, aparecen resistencia antibacteriana, los tratamientos son largos, entonces cuando hay un tratamiento largo siempre va apareciendo resistencia, inevitablemente, porque no todos la llevan bien. Atención profesional del parto. ¿Quiénes son matronas aquí? ¿Una sola? No podemos hacer matronas en el consultorio, ¿no? Está más buena. Una sola, las tienen excluidas. ¿Quiénes son las enfermeras? ¿Cuántas son enfermeras? ¿Enfermera? Sí. Asistentes sociales, van 2, nutricionistas, van 2, kinesiólogos, van 2, médicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hartos médicos. Está bien. A ver,
Psicólogos. Ahí está la psicóloga. Muy bien. ¿Qué me está faltando? Dentistas, odontólogos. ¿Hay odontólogos? 1, 2, 3. Ya. ¿Parvulario alguno? ¿Ah? Tiene otra reunión. Tú eres médico. ¿Qué más? ¿Qué se me quedó? ¿Tú? ¿Quién? Bueno, toda esta pregunta fue por el propósito de que si bien en Chile tenemos atención profesional del parto es porque se incorporó un miembro al equipo de la década del 60 que era la matrona. No tendríamos atención profesional del parto como tenemos si hubiésemos estado esperando que tuviésemos suficiente obstetra o ginecólogo. ¿De acuerdo? Eso habría sido absolutamente imposible. Se creó un profesional universitario dedicado a eso y además se eliminó la comadrona. Y esas dos medidas juntas hicieron que la mortalidad materna se viniera al piso. En Salvador, en el país de El Salvador, tenían 1000 comadronas que seguían haciendo los partos en las zonas rurales y las zonas populares del país hasta hace solo 5 años atrás. Y cuando vinieron a Chile a preguntarnos qué podían hacer para mejorar la mortalidad materna y todo esto, nosotros le dijimos, profesionalicen las personas que atienden el parto. Punto. Profesionalicen. Si las matronas y las comadronas que no lo pueden convertir en matronas, que no sigan atendiendo los partos. Pero la tradición, ¿qué tradición? ¿Tiene que disminuir la mortalidad, sí o no? ¿Sí o no? La vida de los niños y la vida de las madres vale o no vale. Vale más que la tradición, porque si es por tradición estaríamos en la escuela. Hay que mantener las tradiciones que son buenas, no todas las tradiciones. ¿De acuerdo? Y no sé si nosotros nomás, las Naciones Unidas, Brasil, no sé quiénes, pero al final hicieron eso. Ahora van en 100 comadronas todas, los demás se sacaron del sistema, las profesionalizaron y la mortalidad de El Salvador se está viendo a pique y van como avión. O sea, ya cumplió la meta del milenio en 2015 y no es ningún misterio. Nosotros lo hicimos hace 20, 30, 40 años atrás y sabemos lo que hay que hacer. Y hay otros países que no lo hacían por prejuicio realmente. Y eso es lo que pasa, que en Chile tenemos 100% de desempleo del parto, hay excepciones, o sea, hay 99 punto algo, ¿ya? Porque ¿ya? Salen noticias que un carabinero un parto, ya salen noticias que no empezó a llegar, mi propia hija no es en el living de la casa, no porque yo sea hippie, sino porque mi señora lo escupió, el cuarto, que me mandan el cuarto también, ¿ya? Yo discutí, como yo no tenía la atención profesional, en el ministerio decían que no era la atención profesional del parto, que era una saludista nomás, eso me decían las matronas del equipo. Nunca supe cómo lo catalogaron, si la atención profesional o no, pero bueno, vuelve a traer. Bien, antes de empezar. Sí, entonces, cuando uno mira todos estos indicadores, puedo seguir, ¿ya? Puedo seguir, qué sé yo, qué pasa con el ingreso per cápita respecto a los resultados que tenemos, en fin. Los indicadores de Chile son buenísimos, buenísimos. Cuando miramos el gasto per cápita comparado con los resultados sanitarios son aún mejores. No hay ningún país que tenga mejor resultado con el nivel de gasto que tenemos nosotros. Muy probablemente se debe también al equipo multiprofesional de atención primaria, ¿ya? Más que al equipo. Todos los países que tenemos una fuerte atención primaria nos va mejor. A Cuba le va bien, a Costa Rica le va bien, a Chile le va bien, le está yendo bien a Brasil últimamente, desde que instaló un modelo de salud familiar en todos los consultorios, en todos los municipios, también por distintos consultorios. Está liderado por equipos de un médico, un auxiliar y algunos profesionales se mantienen. Son 5.000 municipios, no es como nosotros, es una cosa, un fuerza gigantesca. En todos estos indicadores nos va bien. ¿Y por qué planteo todo esto? Porque todo esto se hizo poniéndose metas. Esto no pasó espontáneamente. En su minuto, el Ministerio de Salud se puso una meta. Dijo, tenemos que llegar a tener la mortalidad infantil bajo 10, tenemos que llegar a la mortalidad infantil bajo 20, tenemos que llegar al 100% de cobertura del parto, tenemos que llegar. Y en su minuto, cuando se lo plantearon, estaban locos. ¿Ya? Cuando en el año 60 el equipo que se planteó bajar la mortalidad infantil, que es un grupo de médicos saludistas que está muy bien descrito en el libro de Felipe Jiménez de la Jara, Angelito Salvado, que describe cómo se hizo, los primeros tipos que lo plantearon, cómo lo plantearon, que había que crear las matronas, que había que hacer esto, que había que hacer aquello. Cuando les dijeron eso, los miraban como si fueran locos, al principio. Como nadie se nada mejor, hicieron eso.
Y resultó. Entonces la pregunta con las metas es si las metas que nos estamos poniendo hoy son metas de las que vamos a estar orgullosos 40 años más o no. Esa es la pregunta con las metas. Porque hay que ponerse metas, hay que ponerse metas. Y la pregunta es, ¿sirven para algo o no sirven las metas que nos estamos poniendo hoy para lo que tenemos que hacer? Sigamos entonces. ¿De dónde se están colgando las metas? ¿Ya? ¿De dónde se están colgando las metas? Las metas se están colgando de dos instrumentos estructurales de los 90. Cuando asumió el primer gobierno de Patricio Elwin en el año 90, marzo del 90, sí, llegaron unos fondos americanos de la AID, la Agencia de Desarrollo de los Americanos. ¿Para qué? Para mejorar la atención primaria de forma inmediata. Se llamaba Programa de Apoyo y Mejoramiento Inmediato de la APS, PAMI. ¿Y qué pasó con esa plata? Se hicieron las salaminas, los kinesiólogos felices, se crearon los SAPO, se crearon los psicosociales, que era un equipo con matrones y psicólogos que iban a empezar en algunos consultorios, que como psicosocial no resultó como equipo, porque no fue el proyecto fue mal evaluado, pero sí fue bien evaluado en incorporación del psicólogo. Por lo tanto, el psicólogo se incorporó al equipo de atención primaria. Y se hicieron varias cositas más, el programa rural, en fin, una serie de cuestiones. Pero no había ningún cambio estructural. Lo que pasaba por ahí en el año 94, 4 años después, cuando uno evaluaba, efectivamente, el SAP funcionaba la sala gira, la sala gira espectacular, los resultados sanitarios que estaba teniendo, pero no había ningún cambio estructural, los trabajadores seguían haciendo paro. ¿Cuántas veces al menos hacían paro ustedes que estaban en esa época? ¿No? Ustedes en Garín nunca, por cierto, estaban haciendo paro, tampoco nosotros llamamos paro. Pero en general, la conflictividad de la atención primaria era altísima, no sé, 12 a 20 días al año de movilizaciones sin actividad. Ya en el año 90, 92, desde la creación de la coordinadora primero, y después se transformó en Confusan como en el año 97, 96. ¿Alguien del equipo de la Confusan aquí? No. A ver, ¿quién está desindicalizado? Todo, casi todo, ya. ¿Están en la Confusan o en otra? En la Confusan. ¿Alguien dirigente aquí? Tú. Ya, el 90, ¿cuánto? Pero no de la Confusan. Ah, ¿tú estás en la cual? De profesionales. De profesionales. ¿Pero afiliado a la Confusan igual? Todavía no. Todavía no. Pero para allá va. Bueno, cuando yo era médico de consultorio, que estoy hablando hace 20 años, 91, 92, 93, 96, estaba la coordinadora de establecimiento de trabajadores de atención primaria. Y éramos todos dueños del trabajo, no teníamos estatuto, y a los consultorios se les pagaba por FAPEN. Entonces me tenían en el box fapeando. Como los médicos producían más FAP, ya facturábamos más, nos tenían fapeando todo el día. Parecido a lo que les pasa a los médicos en términos de número de consulta, como cumplir la meta de cobertura y no sé qué, pero nosotros nos tenían por el FAP, que era asociado al pago directamente, más que cualquier otra cosa. O sea, la consulta psicológica lo daba FAP, porque no existía. Entonces, tú tenías un psicólogo, atendía y no fapeaba nada. No tenía de renta, por esa y el per cápita y el estudio de atención primaria, entonces fueron cosas que se crearon en el año 94, 95, 96, partieron gradualmente. El Estatuto de Atención Primaria tiene dos grandes áreas. Una de régimen laboral y carrera funcionaria. Eso lo tienen que saber de memoria, supongo. ¿Sí? ¿Se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Hay carrera funcionaria? Sí. Sí. ¿Se cumple la asignación de mérito? Sí. ¿Sí? ¿Ah? No, bueno. No, bueno, no, sí. ¿Por qué pregunto por el mérito? ¿Por qué? Porque es la que menos se cumple a nivel nacional. Es como que no resulta mucho. Pero otras cosas sí, la carrera general funciona bien. Todos saben en qué nivel están y cuando cumplen el puntaje ascienden. Funciona menos bien la capacitación. En términos de que tú tengas acceso a la capacitación que realmente acordaron y no la que llegó. En fin. Pero ese estatuto no solo es régimen laboral. ¿Qué otras cosas tiene? Normas administrativas y financieras. ¿Verdad? Eso no aumenta. ¿Ah? A nivel administrativo, eso no aumenta. Son del artículo 49 en adelante. Ahí establece una serie de maneras como le vamos a pagar los establecimientos de atención primaria y elimina esa norma. Y allí fue donde quedó abierta la ventana para el IAPS. Le voy a mostrar exactamente dónde. Y después, sobre ese estatuto, también se creó una renta sanitaria asociada a la remuneración variable.
¿ya? Que son las famosas metas de la ley, de la 1983. La siguiente. Entonces, el per cápita, cuando lo creamos, no era para que llegara dinero ni para mejorar la meta sanitaria originalmente. No, era una manera más eficiente de distribuir los fondos que había, más eficiente que el FAPEP. Ese era el objetivo. Había FAPEP, no nos gustaba el FAPEP, todo el mundo decía que era malo el FAPEP y había que ver un mecanismo mejor, y el mecanismo que se puso fue el per cápita. La mayoría estuvimos de acuerdo, no todos estuvimos de acuerdo. Yo de hecho era uno que estaba tan de acuerdo que me dedicaba a convencer a mis colegas de que era buena idea. ¿Ya? Y ahí me llegaron los primeros tomates en mi vida, porque en realidad no todos estábamos convencidos y algunos lo hacían ver como los chilenos son, de manera a veces un poquito agresiva. Bueno, sea como sea, se tomó, se hizo el per cápita y era simplemente un precio multiplicado por una población. En ese entonces no había población inscrita. De hecho, no había computadores en el consultorio. Y entonces se calculó una población estimada por consultorio, se multiplicó por el precio de la época, que era 396 pesos. Ese es el per cápita del año 94. 396 pesos. Y ese per cápita por la población estimada dio la plata que se le daba a cada consultorio. Si le tocaba menos, porque la población que hoy tenían estimada, multiplicado por 396, daba menos plata que la que ya recibían, se le mantenía. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuera aumentando el precio, aumentando la población de manera que se generó una mochila. Pero el per cápita parte del amparo del artículo 49 de la ley, y la ley decía población potencialmente beneficiaria, nivel socioeconómico, conjunto de prestaciones, esa es la canasta del per cápita, pero además decía cantidad de prestaciones que efectivamente realizan los establecimientos. Y eso era volver al FAPEP. O sea, en el fondo el artículo da para todo. Como no había acuerdo en el momento de redactar la ley, que fue el 92, la ley se aprobó en el 96, en el 95, pero cuando se redactó no había acuerdo sobre cómo financiar la atención primaria, quedó el popurrí que permitía cualquier interpretación. Es decir, este artículo de ley que está vigente permite volver al FAPEM o permite hacer cualquier otra enjuague de asignación de recursos para la atención primaria, tal como está. Sigue vigente. Entonces son los reglamentos y los decretos que elabora el Ministerio año a año los que dicen cómo se aplica ese artículo. Todos los años el Ministerio saca un decreto, que es el decreto del per cápita, que establece el precio y establece cómo interpreta cada una de esas cosas. Los primeros años, estoy hablando entre el 96 y el 2002, interpretaba que no teníamos el sistema de información para determinar la cantidad de prestaciones, de tal manera que no se aplicaba el inciso D. Y punto. No se aplica el inciso D porque no hay un sistema de información que permita hacerlo. Y así habíamos seguido, un día Contraloría dijo, ya, pues ya 6 años se sabe cómo se hacen las prestaciones, y aquí están los anuales de prestaciones, aquí está el REP, hagan algo, porque puede seguir así. Entonces ahí surgió el IAPS, 2002-2003, ya no me acuerdo qué año exactamente surgió, pero por ahí, cuando Contraloría dijo que no iba a tomar razón del decreto per cápita porque estaba violando la ley, porque no aplicaba el inciso D. Y esa es la verdad, porque yo estaba ahí. Entonces, cuando le digan que ya surgió un sesudo análisis respecto a la necesidad de que las metas se cumplan, y todo eso, eso es elucubración a posteriori. Pero la verdad surgió porque Contraloría y Hacienda, que no quería seguir pasando plata sin saber qué pasaba con las prestaciones, dijeron ya, no va más. ¿Ya? Y entonces ahí inventamos el IAPS, que fue una manera de permitir que subiera el precio del per cápita, asociado a, entre comillas, algunas cosas de producción. La siguiente. Tercer tema, después que hacemos un descanso. Lo otro que hicimos fue eliminar conceptualmente el modelo vigente que teníamos hasta el año 94, el modelo de atención basado en consultorio y 3 niveles de atención. Pero sigue vigente. O sea, conceptualmente quedó, los documentos salieron, pero este es el modelo que todos aprendimos en la universidad del 90 para atrás, legítimamente. Lo ubican, ¿no? ¿Verdad? ¿En qué consiste este modelo? El tercer nivel, que es el hospital, el segundo nivel, que son los ambulatorios de especialidades, y el primer nivel, o hospitalizado ambulatorio, y el primer nivel, claramente ambulatorio, que es donde está lo que en Chile se conoce como atención primaria. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan de eso? ¿Lo saben? ¿Lo conocen? ¿Lo habían visto antes, supongo? ¿Sí? ¿Lo habían visto? Olvídenlo, bórrenlo, desapréndanlo.
porque es muy poderoso, es muy práctico y está profundamente equivocado. ¿Ya? Fue muy útil. No hay que olvidarlo del todo porque siempre hay que ser bilingüe, pero hay que saber que es como el latín antiguo. ¿Ya? Ese modelo, ¿qué problemas tiene? Primer problema, que es de cosmovisión. Cuando uno le pregunta a la señora Juanita por el don Mario está hospitalizado, ¿qué le dice la doña Juanita? Doña Juanita, ¿dónde está don Mario? ¿Qué le pasó? Se enfermó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice además? En sectores populares muy frecuentemente, por lo menos en Ñuñoa, en la zona sur, en zonas rurales de todas maneras. ¿Qué es lo que dice la viejita? ¡Oh! Mi viejo cayó en el hospital. ¿Lo han escuchado? ¿Lo ven? Cayó. ¿Qué significa cayó? Cayó. ¿Verdad que cayó? ¿Y dónde está el hospital ahí? Entonces, nosotros venimos de una cultura popular que entiende que cuando uno se enferma cae, y sin embargo, cuando pasa por la universidad nos enseña que cuando uno está hospitalizado sube. Algo no calza. ¿De acuerdo? No calza. Segundo, nosotros hablamos de una salud centrada en las personas, que lo importante es la persona, el autocuidado, el largo plazo, un nuevo modelo epidemiológico, demográfico, bla, 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 bla. ¿Y dónde están las personas ahí? No están. No es que estén abajo, no están, no existen. No existen, no importa. No importan las personas en este modelo. Siempre va a haber. Siempre va a haber pacientes. Ojalá que allá en el consultorio se queden con lo más fácil y me manden lo bueno a mí. Yo soy el doctor. Esa es la concepción que hay detrás del dibujo. ¿Ya? Absolutamente hospitalocéntrica, en el especialista, médico y doctor. Eso es. Y todo en el mundo de la salud se lo trajo. Esto lo inventó un colega que hablaba de consultorios periféricos. Consultorios periféricos, ¿qué quiere decir con eso? Que él está en el centro. Él está en el centro y la gente está en la periferia. Eso es lo que quiere decir. ¿Y eso está bien? No está bien, porque la gente es la que está en el centro. Y él es el que está en la periferia. Es copernicano también. ¿Ya? Absolutamente es como cuando los antiguos creían que era el centro del universo y el sol daba vuelta en torno a la Tierra. ¿Ya? Y ese es el modelo que nosotros aprendimos en la universidad y que seguimos teniendo metido en la cabeza, que éramos unos más, otros menos, pero seguimos pensando que cuando al hospital miramos así como para arriba. ¿Sí? Oye, mandemos al hospital y no, miramos para allá. ¿Sí? No, miren, fíjense, oye, hay que mandarlo al hospital. Hacen como un gesto con los ojos para arriba. ¿Verdad? Fíjense, dense cuenta, mírense, siéntenlo en el cuerpo, ahí se nota. ¿Dónde está el hospital? Mira aquí. ¿Ah? Arriba. Está mal. Bueno, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos nosotros fue en un documento del año 90, me río porque no fue pésimo el documento, un documento donde dimos vuelta y pusimos arriba la vida, un círculo, que parecía un cono de helado, donde el helado era la vida, la gente sana arriba, y después venía el sistema de salud, primero, segundo, tercer nivel, así. ¿Qué pasó con ese dibujo? ¿Por qué no es el modelo que hoy se enseña en la universidad? Porque los especialistas casi nos matan. Y ellos son los que mandan en la universidad, la llevan, ¿ah? Hacen la investigación, salvan vidas, gente muy necesaria, digamos. En los casos más complicados, yo tengo alguna cuestión de generación, voy a pedir que sea uno de esos. Ustedes también, ¿verdad? Entonces ellos lo dejaron. Era demasiado agresivo. ¿Por qué no hacemos algo intermedio? La siguiente. Vamos a ir avanzando después del siguiente dibujo. Entonces, lo que nosotros dijimos, ya partamos por lo conceptual. Pongámonos de acuerdo en qué queremos con el modelo de atención. ¿Qué estamos pensando de verdad? Lo que estamos pensando de verdad es que no importa tanto qué diablos hace el hospital. Eso lo vemos después. Primero veamos qué diablos hace la gente. ¿Qué hacen las personas? Y lo que queremos es que cada persona y familia tenga un equipo de cabecera, su equipo, con su enfermera, su matrona, su doctor, su nutricionista, su psicólogo, que trabajen en equipo. ¿Ya? En equipo, o sea, ella sabe, esa persona que se llega a hablar con el psicólogo, de alguna u otra manera entiende que su médico también va a saber, o al menos eso quiere entender. O que su matrona también va a saber, que hay una ficha, que saben lo que le está pasando. Eso es lo que
donde hay modelos de salud familiar que funcionan, siente a la gente. ¿Ya? Y hablan de su sector, hablan de su tipo. Esto existe, sí, sí existe, en Chile. También en otros países, pero en Chile, hoy. Y yo espero que el Garín, algo de esto exista también, porque el Garín, por lo menos para mí, el ejemplo como yo estoy dando terrenal, hace 20 años. Supongo que seguirá con sus memorias, porque todos pasamos por distintas épocas, pero entiendo que sigue siendo un muy buen consultorio, ¿de acuerdo? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Que la persona se sienta protegida y acompañada por este equipo. ¿Acompañado en qué? En el proceso de mantenerse saludable, no sano. Porque sano ya a esta altura, no sé, yo he pasado los 40 hace rato, caché que sano ya no soy. ¿Ya? La tendencia de la obesidad, la hipertensión leve, el estrés. Si puedo empezar a enumerar las escenas, digamos, el día en que yo despierto y no me duele algo, voy a pensar que me morí. Y siempre algo como que es una cosa como que ya no es lo mismo. ¿Ya? Bueno, entonces uno no es sano, es el 100% así, ideal de sano, no. Pero es saludable. Tiene una manera de vivir que es más saludable que otra. Entonces, eso, protegido, es mantener saludable. Y esta es la clave. Este equipo que me acompaña, cuando se da cuenta que yo tengo algo distinto, que no resuelvo yo con la ayuda de ellos, tiene a dónde enviarme. Tiene a dónde derivarme. Si necesito, no sé, tengo un hijo que está con adicción, ellos me van a poder derivar a un centro donde le van a ver la adicción. O tengo un hijo, o tengo mi abuelita que está con hipertensión, la mandaron un grupito, ellos tienen un grupo de autoayuda donde se juntan las viejitas de hipertensión y se ayudan entre ellas. O tengo un problema que necesito una cirugía, con cálculo, no sé qué, me va a mandar al cirujano y el cirujano me va a operar en un plazo, garantizado, ojalá, y después voy a volver y me va a seguir viendo. Me van a volver a mirar, o si me mandan al hospital, me van a ver en el hospital, y después cuando vuelvo me va a seguir viendo el mismo tipo. Es decir, tiene armada una red de apoyo. Yo confío en que ese equipo tiene armada una red de apoyo, que me cumple. ¿Ya? Y esa parte es la más complicada para nosotros, porque eso implica trabajar, implica que hay red detrás, que no estamos solo en la trinchera con nuestra gente, sino que cuando recurrimos a ayuda hay ayuda, hay retaguardia. Tenemos retaguardia, ¿ya? Hay soporte aéreo, en la trinchera. Y ese es el desafío que tenemos en Chile, que esa parte es la que no está, la otra no es que esté todo totalmente bien, pero esta parte está mal. La siguiente. Entonces, para cambiar el modo de atención, la clave era hacer énfasis en la promoción, en la prevención, en el enfoque de salud familiar, con todas las características que tiene, en la interculturalidad, la participación, todas estas cosas que decimos, cada una de esas palabras tiene mucha cola. ¿Ya? Solo la palabra participación tiene mucha cola. Los lugares de Chile donde hay participación funcionan de verdad. No sé cómo andan aquí. ¿Cómo piensan ustedes que andan en participación? Ahí está la encargada. ¿La encargada de participación cuál es? Usted, ya. ¿Y? ¿Cómo estamos? Ciclo, ¿verdad? ¿Y en este minuto? En este minuto creo que se ha despertado en parte. ¿Está despegando algo? Pero hemos mantenido un tema de participación desde el año 90 nosotros, o sea, no es un tema que tampoco se incorporó con el modelo. Nosotros desarrollamos. Ustedes apoyaron el desarrollo del modelo. Van variando, algunos mueren, otros se van. Actualmente funciona nuestro proceso constructivo, tenemos una estructura con una directiva, pero a la vez esta directiva y captación de pequeños comités vecinales de salud que funcionan dentro de los equipos territoriales. Cada equipo territorial tiene un pequeño comité que se coordina sus acciones en el sector y en el territorio. Y ellos están representados en este constructivo más amplio que tiene una directiva, un plan de trabajo que desarrollamos en el mundo. Pero realmente nos preocupa porque también son personas que casi siempre son las mismas. Entonces, como que invitar a otros a jornadas, a la misma profesión, no es fácil el nivel de participación así de... Consulta a todos los demás, a los que no son encargados.
¿Les sirve el consejo consultivo? No sé, sí, no. ¿Lo usan para algo? ¿Piensan en él? No, ¿verdad? ¿O sí? Ustedes sí. El día en que el 80% me diga sí a coro, yo voy a estar feliz. Mientras tanto, sigamos participando, porque el consejo consultivo, el sentido que tiene es ser parte, o sea, uno en su quehacer cuenta con el consejo consultivo. Demanda cosas del consejo consultivo, no solo demanda eso, sino que uno demanda algo de su comunidad, ¿ya? Y de los representantes legítimos de su comunidad que están ahí. Y por lo tanto, el consejo consultivo en teoría es muy útil en un enfoque de salud familiar. Muy, muy útil. Y si yo estoy trabajando con un enfoque de salud familiar, evidentemente estoy pensando qué cosas el consejo consultivo tiene que respaldar, apoyar en esta tarea, o cómo yo le respondo al consejo consultivo. Si es un ente que funciona como una actividad más, que suele pasar. Mira, lo que nos pasa con el consejo consultivo en Chile es como lo que nos pasaba con los aviones a comienzos del siglo pasado, del siglo XX. ¿Se acuerdan de cuando se inventaron los aviones? El primer avión voló ¿cuántos metros? Como 200 metros. ¿Se acuerdan, no? La historia, ¿conocen la historia de la aviación? Esto lo han visto en la tele alguna vez, en monito animado, no sé, con algún hijo cuando vieron las películas. Miren, les cuento. Partieron estos señores, los hermanos Wright, que además no tenían apoyo gubernamental, no tenían nada. Había mucha gente investigando de grandes empresas cómo hacer aviones en el mundo. Pero unos hermanos locos que tenían otra idea, que era una fábrica de bicicletas, fueron los que realmente inventaron el avión, los hermanos Wright, ¿ya? Pero voló unos metros y se cayó. Ya, arreglaron los motores, mejoraron la aerodinámica. Cuando ellos lograron volar, ya todos llegaron a ayudar, llegaron todos los científicos, ya vamos volando, y empezaron a volar, y volaban, pero siempre volaban de uno o dos. No sé si se fijan, toda la Primera Guerra Mundial, el AS se quedaban con el y andan matando otros aviones. Era un superhéroe, digamos, que estaba como arriba de un caballo, en el avión que volaba, y no podía, tú le subías 4 o 5 personas y no volaban, no podían volar de 5, de 6, no había avión de pasajeros. ¿Por qué no había avión de pasajeros? Si estaba todo, estaba la aerodinámica, estaban los motores, estaba la gala, estaba todo exactamente igual, y no había avión de pasajeros, no podían subir muchas personas arriba del avión, 1, 2, unas pocas balas. ¿Por qué no había avión de pasajeros? Les cuento, no había avión de pasajeros porque cada vez que subían para poder volar a alta velocidad con mucho peso, tenían que achicarse el ala más corto, como los pajaritos. Cuando van a aterrizar, las alas se despliegan, y cuando están volando a la altura, las alas están contraídas. Bueno, no había alerón móvil. No había alerón móvil, entonces como que volaban y caían. Volaban un rato con poco peso, bajaban, poca autonomía y sin alerón móvil. ¿Cuándo hubo posibilidad de volar en equipo? Todos juntos, arriba del avión, 400 personas, cuando hubo alerón móvil. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo le van a poner alerón móvil a los consejos consultivos? Nos está faltando el trabajo en equipo sostenido. ¿Cuál es el instrumento? Y lo seguimos buscando, hace 10 años lo estamos buscando. Se convierte en instancia muchas veces por cumplir el compromiso. Exacto, están los compromisos, están las metas, entonces hay que hacerlo. Hay que hacer otras cosas y eso se posterga. Los equipos tienen equipos de determinadas cosas, por lo tanto el trabajo de promoción y de participación es el pariente pobre. Y lo hacen como quienes quieren y tienen tiempo, pueden, pero incluso no. Entonces subirlo, como dices tú, a este año que quede cuesta demasiado. La verdad que es como una lucha diaria de ver cómo la comunidad, que además tiene un trabajo más que constructivo, el trabajo de comunidad y con los equipos territoriales. Y eso queda como en el aire a veces cuando existe esta instancia que está como arriba, supra, ese consejo. Hay 2 lugares en Chile donde aparentemente llevan ya 6, 7 años, incluso más, establemente volando arriba, y hartos. Está el Caguano, que incluso han cambiado de alcalde, cambian de grupo, y sigue la cuestión por ahí arriba de participación. Entonces casi estamos que la publicamos, no canto victoria todavía, y San Joaquín. Pero San Joaquín es el mismo alcalde, el mismo grupo de hace 20 años, entonces claro, sí, han mantenido una línea, entonces ahí claro, hay que ver qué pasa cuando cambia, algún día cambiará el equipo, y vamos a ver si se mantiene, si algo está inserto con la comunidad y está enraizado en la manera de hacer las cosas, no se lo juego, ¿no? Bueno, ya que te lo mandan
Gabriel, ya. No, pero San Joaquín, esos dos, ¿ya? Y estamos muy atentos todos que nos interesa este tema de ver si realmente, porque Quillota también es el mismo equipo, también tienen un sistema, pero muy centrado en que el alcalde es muy bueno. El alcalde es muy bueno, lo ha hecho bien, sí, y ahora ganó con el 70% el caballero, pero no puede ser que haya un alcalde de 20 años y que eso dependa todo, porque eso no va a pasar en todas partes de Chile, tiene que haber alguna manera de que la comunidad sea la que la lleva, ¿de acuerdo? Exacto, que no dependa de una persona, sino de las personas, que dependa de las personas, del entramado que construye la persona, y no de un líder solamente. A lo mejor el líder para partir está bien, pero después tiene que ver con el pueblo. Bien, ambulatorización, vamos a hablar de eso al final, intersectorialidad, también vamos a hablar de eso al final. La segunda. Aparecieron nuevos dibujos, ¿ya? Nosotros hicimos el dibujito de corta vida que nunca salió en una publicación que quedó escondida del cono, ¿ya? Al revés, un documento del año 2005, que hizo precisamente Marisol Barría, que es la autora, junto con Osvaldo Hortaza. Entonces, una que iba a ser ministro y una que había sido ministro, lo hicieron juntos, pero ahí quedó, nunca se dio mayor regazo porque hubo mucha resistencia de los medios. Está este dibujo. ¿Qué dice este dibujo? Está muy lejos, no se ve bien. Esta figura es de uniforme de la OMS, ¿ya? No inventado por los chilenos. ¿Y qué gracia tiene este dibujo? Esta es la comunidad y este es el equipo de atención primaria. ¿De acuerdo? Y este equipo hace derivaciones a servicios sociales, a trabajadores sanitarios comunitarios, a grupos de autoayuda comunitarios o derivaciones a centros de capacitación, alcohólicos anónimos, casa de acogida de mujeres maltratadas, centro de tomografía computarizada, laboratorio de citología, es decir, dispositivos simplemente sanitarios que están diagnósticos, que están fuera del alcance del establecimiento de primer nivel, al hospital, pero fíjense, el hospital no figura en cuanto a hospital, sino figura en cuanto a los servicios que le prestan, el equipo de maternidad, el equipo de urgencia, el equipo de cirugía. O sea, el hospital aparece defragmentado, no importa en cuánto edificio, sale el nombre hospital aquí, ¿ya? No importa en cuanto a los servicios que está prestando, ¿a quién? A la comunidad mediada por la atención primaria. Es un muy buen dibujo, tan buen dibujo que tiene una publicación que está en el Informe Salud Mundial. El Informe Salud Mundial recoge pocas propuestas de este tipo y la recogió bastante bien, fue muy bien acogida, pero ¿cuál es el pequeño gran error que hay ahí? ¿Sabes cuál es el gran error que hay aquí? Así como el otro, se nota que lo hizo un médico de hospital, la pirámide tradicional, aquí se nota que lo hizo un equipo de atención primaria. Porque ponerse al centro de la comunidad es como mucho. Si también, tampoco que la comunidad se gane todas las mañanas pensando en nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Se acuerdan de nosotros a veces nos mandan a nosotros con el saludo para Navidad, el doctor y otras cositas, ¿o no? Sí, a veces. ¿Ya? Pero no es que piensen en nosotros todos los días, mucho menos. Nosotros también somos periféricos a la vida de la comunidad. Y por tanto, lo razonable es que esto se desplace hacia la orilla. ¿Ya? Y que la comunidad está al centro y sigue estando. Bueno, eso fue lo que decidió OPS, la siguiente. Este dibujo es otra manera de verlo. ¿Lo han visto este sí, no? Este es más antiguo. ¿Este anterior lo habían visto? El del informe no del anterior. ¿Este lo habían visto? No. Informe de Salud Mundial, está en español, ¿ya? En la página de la OMS. Informe de Salud Mundial del año 2000 y el 2008. El del 2000 trata sobre sistemas de salud y el del 2008 sobre la atención primaria. Yo creo que es un deber obligatorio leer el capítulo 1 de ambos informes y según te guste leer el resto. Hay un resumen también que está bastante bueno, está todo en español, en portugués, todo bien, pero está en español. Ahí están esos dibujos. La siguiente, este es de los modelos chilenos, este chilenito hecho por nosotros en el sexto piso del Ministerio de Salud, en algún minuto de la década pasada. Si no me equivoco, lo hizo Infante, de hecho, Antonio, el que estuvo con ustedes el jueves pasado, el que puso eso del barrio saludable ahí, que le cargaba el Ministerio, porque no esto de hablar de barrio saludable no es un concepto que esté escrito en ninguna parte. ¿Han visto alguna vez algún artículo técnico que diga barrio saludable?
¿Lo han visto? No, ¿verdad? No existe el concepto de valor saludable. ¿Lo han visto en psicología? Bueno, a lo mejor en psicología viene de la psicología, ¿no? En salud pública, no, como valor saludable, no figura en ninguna parte. En instrucciones de la OMS no figura en ninguna parte. Bueno, el Toño, que es experto en diferenciarse de los demás, publicó valor saludable, ¿ya? Y hizo todo un cuento de valor saludable, y así quedó, ¿ya? No era comunidad saludable como es lo que se venía usando y se sigue usando todavía, sino valor saludable. Por eso sé que el dibujo es de él, porque lo único que hablaba de eso era él. Y entonces hizo algo mucho más chulo, que puso el centro de salud familiar llamado en la periferia, en contacto, nativo, pero ahí. Y como intermediador de los procesos que se dan con el resto de la red, y además hizo algo muy realista, que es que colocó que había una red de urgencia. La acotó al tema de la atención hospitalaria realizamos, pero en realidad sabemos que es más que eso. Hay toda una manera de llegar a los dispositivos especializados que no pasa por la atención primaria que se produce en la urgencia en Chile. ¿Ya? Y eso de alguna manera queda recogido en este dibujo, como un hecho de realidad, y que hay que incorporar en el modelo, chileno por lo menos. Entonces este dibujo es bastante más realista. ¿Por qué es importante este dibujo? Porque a este dibujo uno le pone números. Cada una de esas flechas tiene frecuencias, tiene tasas, tiene números. Y por lo tanto uno puede simular cómo se va a comportar una población en función de eso. Y por lo tanto simular dónde se produce la lista de espera, en qué especialidades se produce, cuánto se produce, cuánto tienes que colocar el rendimiento, en fin. Todo eso le puedes colocar mucha matemática. De hecho se hizo ahora en el Centro de Salud Central. Pero eso ya es otra locura. En el futuro, ustedes van a poder tener en su computador del SOME la lista de espera de cómo está funcionando y ir sugiriendo medidas al hospital para que corra el fluir el sistema. O tomando medidas de ustedes. ¿Ya? Eso se puede. Hoy día ya teóricamente se puede, técnicamente se ha hecho en todos los servicios de salud. Cuando se hizo este primer dibujo en los 90 y tantos, en 2000 y tantos, era solo una idea. Hoy día ya es una realidad. Pero no es un instrumento que usted instaló. La siguiente. Este otro dibujo que tienen que haber visto. ¿No? ¿Sí también? ¿Quiénes lo habían visto? Yo también. Dos. ¿Y los demás no? Más la difusión del ministerio. Esto me sirve para ver que los documentos no llegaban nunca a ningún lado. Bueno, en fin, sea como sea, este es el dibujo que hicimos cuando no resultó la pirámide invertida. ¿Ya? Miren, no podemos hacer pirámide invertida y todo, entonces hagámoslo en línea, ya. Todos importan lo mismo. ¿De acuerdo? Lo importante en todo caso de este dibujo, que a propósito, Isabel Ringel, una enfermera, colocó esta cosita moviéndose. ¿Por qué? Porque lo que más importa para que la comunidad esté saludable es ver si los niños juegan, si atienden al discapacitado, en fin. O sea, la comunidad es la que está en colores. Y la venganza con el hospital fue colocarlo en blanco y negro. ¿Ya? Eso no se dieron cuenta, el especialista así que no legal. Pero esa fue esto lo hizo una enfermera del Ministerio de Equipo de Atención Primaria. Y con este documento se hizo toda la difusión del modelo de atención del 2000 y tanto durante la implementación del auge. Durante la primera fase de implementación del auge, este era el documento que se utilizó. Adelante, adelante. En su casa. La siguiente, a ver. Y bien, pasó el tiempo y el año 2010 la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es la filial americana de la Organización Mundial de la Salud. ¿Conocen a la OPS? Sí, todos la conocen. ¿Sí? ¿Por qué dicen? Uno me vio mirando como que no. ¿Conocen a la OPS? ¿Quiénes no conocen a la OPS? La verdad. ¿Quiénes no conocen a la OPS? Todos conocen a la OPS. La OPS, ¿sí? La típica pregunta que cuando uno no sabe, porque le da vergüenza, entonces como que se queda callado. Mejor preguntar a la OPS. ¿Quiénes sí conocen a la OPS? Todos levantan la mano. Bueno, la OPS es una institución que es anterior a la OMS.
Si bien es parte hoy día de la Organización de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, nació mucho antes, nació en las Américas, para evitar los problemas con el tráfico de barcos que se producían en el Pacífico, para evitar las pestes que traían los barcos de un lado a otro. Ya eran barreras sanitarias, entonces hubo una coordinación de ministerios de salud. Chile fue uno de los primeros en participar, sobre todo que había mucho intercambio de frutas entre Chile y California a comienzos del siglo XX, 1900 y tanto. ¿Ya? Ahí partió. Las barreras sanitarias para la no transmisión de enfermedades, para las cuarentenas de los marineros y todo eso. Ahí partió. Bueno, esta organización ha seguido funcionando muy fuertemente y probablemente ha sido la que más ha garantizado la pervivencia del pensamiento del MAAT y la educación primaria en América durante todos estos años. Cuando había la oleada neoliberal había arrasado con la educación primaria en prácticamente todo el mundo, la OMS seguía manteniendo documentos que decían que era necesaria, etc. Y fue una de las primeras que financió los estudios que demostraron que la educación primaria era más útil que el modelo de educación especializada. Que hoy yo no se los muestro aquí porque entiendo que ya se los tenía que haber mostrado el director del consultorio o algún otro, por lo menos por programa. Pero en fin, a lo que iba es que la OMS después dijo ya, el primer nivel de atención es clave, pero tiene que funcionar en red. Que es lo mismo que habíamos dicho nosotros el año 2004 cuando dijimos modelo de atención, un grupo que deriva, pero el problema es que hizo este dibujo. Y este dibujo, que es el que está vigente hoy día para construir sistemas de salud, distingue mucho más la comunidad, distingue la persona, la familia y la comunidad, y entiende que hay intervenciones distintas para esto, que hay que hacer distinciones, no es lo mismo. Pero además, coloca el primer nivel de atención y una serie de dispositivos especializados que lo apoyan. ¿Cuál fue el problema con ese dibujo? ¿Cuál es el problema que tiene ese dibujo respecto al anterior o los anteriores? ¿Ah? Puede ser, sí. Uno podría decir, sí, en realidad la persona figura como muy grande. Sí, ya, está bien. Te lo admito, es una cosa que podríamos discutir. Pero no es un error que haya causado mayor vergüenza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Que falta intercambio de información entre todos? Bueno, es que eso es claro. Lo que pasa es crítica que eso no ocurre en la realidad. Pero está bien, esto es lo ideal. ¿De acuerdo? Esto es lo ideal, que todos se relacionen con todo. Ya, pero ¿por qué? Dice primer nivel de atención. Pero eso está correcto, ojo. La atención primaria es la estrategia para todo el sistema. ¿Ok? Eso es lo que dice la OMS hoy. La atención primaria es una estrategia para todo el sistema. Y lo que nosotros tenemos acá es un primer nivel de atención, que es un primer nivel de atención más denso. De esa manera quiere contrarrestar el hecho de que los otros son más. Porque es cierto que son más densos y más en contacto. Los otros no están en contacto directo, está en contacto directo y es más denso. Esa es la manera de contrarrestar un poco la crítica que hacen que los otros son muchos. ¿Ya? Pero esto es verdad, son muchos más, lo que pasa es que es un poco más chico y más todavía. ¿Cuál es el problema que tiene ese dibujo? ¿Sabes cuál es el problema que tiene? Nos fuimos al chancho. No figura la palabra hospital. No figura la palabra hospital. Entonces, claro, nosotros que somos de atención primaria nos da lo mismo. Ni lo echamos de menos. Porque lo que nosotros nos importa ante los hospitales es que el especialista que corresponda nos atienda a nuestra gente y nos lo devuelva rápido, para que esté sano en su comunidad. Pero los hospitales alegaron. La Asociación Latinoamericana de Hospitales encontró que aquí había un error. El director de hospital del Carlos Maquena, señor Osvaldo Artaza, yo vi la cara la primera vez que vi este dibujo, yo estaba con él, no me da cuenta, se puso pálido. La OPS nos abandonó, nos olvidó, nos servimos según la OPS. Somos los parias, somos los malos de la sociedad, somos los no sé qué. Y se empezaron todos a pegar entre ellos. No nos quieren. Y entonces, el problema está que hoy día hubo una reunión en Lima, precisamente para dónde colocamos el hospital en esta cuestión.
agrupamos varios pedacitos chicos de especialistas y le ponemos en torno a una burbuja que dice hospital. ¿Por qué? Porque también tiene razón el doctor Artaza.